Es necesario también entender un poco, como lo hemos venido planteando a lo largo de las últimas semanas, el impacto de lo que se corresponde con la migración venezolana en distintos lugares de la región. No solamente la expectativa que existe en Estados Unidos, porque nuestra comunidad acá se encuentra también esperando muchas respuestas, sobre todo desde el punto de vista de justicia ante decisiones que se pueden tomar en las respectivas cortes. Dicho esto, a lo largo de la región existe también mucha incertidumbre. Son muchos los países en el continente que han abierto sus puertas para recibir a nuestros hermanos venezolanos ante lo que todavía es latente, y es la dura situación que atraviesa Venezuela ante la persecución política, ante la falta de oportunidad para seguir surgiendo, para la prosperidad, para que exista la esperanza de tantas familias que ven desprenderse a sus seres queridos en busca de la libertad. Precisamente uno de los países que nos ha acogido con mucho cariño ha sido Ecuador. No obstante, hay cambios en materia de política inmigratoria que hay que prestarle atención. A través de las redes sociales hemos visto la manifestación de desesperación, de incertidumbre de muchos representantes de esta comunidad venezolana que reside en esa nación y que en estos momentos trata de entender el por qué se toman esas decisiones de gobierno. Vamos a conectarnos de inmediato con Giselle Jacome. Ella es periodista ecuatoriana para analizar precisamente, Giselle, cuál es la profundidad, la gravedad de esta decisión que el gobierno del presidente Noboa en estos momentos involucra un cambio de timón en la política migratoria en función, en este caso, de los venezolanos. Bienvenida, por favor, cuéntanos. Muchísimas gracias. Mira, lastimosamente a todos nos sorprendió esta decisión del presidente Noboa de las últimas horas, porque esto no estaba contemplado en ningún tipo de conversación anterior, no se había conocido a través de Cancillería que el presidente estuviera tratando de tomar una decisión que afectara a cerca de 400.000 venezolanos, que son los que se encuentran en nuestro país actualmente. De estos 450.000 más o menos, estamos hablando que un 80% tal vez ya han ingresado a nuestro país con algún tipo de norma migratoria. Es decir, que estaban tratando de permanecer acá en Ecuador, oficializarse, tener una cédula de residentes, etcétera. Todos estos procesos se ven en este momento alterados porque Cancillería nos ha mencionado que con el decreto hay que entrar ya prácticamente en una negociación. Sabemos que el gobierno venezolano no ha tenido acercamientos con el gobierno del presidente Noboa y esto quizá puede dificultar también la situación ahora, actualmente. Sin embargo, el presidente lo que ha dicho es, vamos a cambiar el decreto, pero las personas que habían venido haciendo sus trámites hasta el año pasado, por ejemplo, que habían ingresado sus papeles, todavía podrían tomar algunas alternativas para oficializarse. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos una información totalmente clara de cuál va a ser el camino que se va a tomar con aquellas personas que en este momento ingresaron por vía irregular. Al parecer es una política, digamos así, que también puede estar obedeciendo a lo que en este momento está realizando Estados Unidos, que es enviar a sus países de origen a venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos, etcétera, que no se encuentran regularizados. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos había propuesto a algunos países de América Latina que recibieran a personas de otras nacionalidades. Ecuador ha dicho que no va a recibir a personas que vengan de los Estados Unidos, pues en otras condiciones que no sean las de una migración regular y que no vamos a recibir a ningún tipo de persona de otra nacionalidad. Creemos que dentro de ese proceso es que el presidente Daniel Noboa ha tomado esta decisión como para dejar oficial que no recibe a venezolanos, no recibe a nicaragüenses, haitianos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos. Giselle, el detonante de esta situación sin duda pareciera ser la negativa que cualquier gobierno de manera legítima y autónoma puede asumir a manera de rechazar
el arribo de ciudadanos de otros países cuyos antecedentes penales quizás no están comprobados. Creo que esto, desprendiéndose de las razones que ha expuesto el gobierno de Estados Unidos para deportar a algunos ciudadanos irregulares que en estos momentos se encuentran bajo investigación, es notable. No obstante, de acuerdo a la crítica por parte de expertos, pregunto, ¿debió haberse instrumentado esta regulación de una manera más precisa? Porque pareciera que el daño colateral, Giselle, es muy amplio. Exactamente, mira, nosotros, como te comentaba, nos sorprendió muchísimo porque inclusive el año pasado hubo un proceso de regularización muy amplio. Lo había empezado el anterior presidente, Guillermo Lasso, quien había dado algunas facilidades, digamos, para que la mayoría de venezolanos se pudieran registrar inclusive antes de las elecciones de Venezuela, que se pudieran registrar justamente aquí y que pudieran hablando de 8 meses, después se habló de que podrían permanecer hasta 3 años con esta papeleta migratoria especial. Y se había venido trabajando en ello. La canciller de la República estuvo totalmente comprometida, la doctora Summerfield, en conseguir, en viabilizar que esto fuera hecho de una forma muchísimo más rápida. Inclusive hubo una activación de una página web especial para venezolanos para que pudieran hacer su registro y realmente la gente que quería permanecer aquí en Ecuador estaba muy contenta. Estaban diciendo que tenían facilidad para conseguir trabajo, por ejemplo, o que los chicos puedan ir al colegio. Tenían también servicio de salud. En muchos casos totalmente gratuito y atenciones especiales. ¿Qué creemos desde el punto de vista periodístico que podría estar ocurriendo en este momento? Es que nosotros desde hace 3 años hemos estado recibiendo vuelos con deportados ecuatorianos entre 80, 100 en cada vuelo que han venido periódicamente. Esto a Ecuador no lo tomó por sorpresa. Sin embargo, muchos ecuatorianos que han regresado últimamente, que son ecuatorianos que llegaron hasta los Estados Unidos por haber caído, por ejemplo, en amenazas de bandas narcoterroristas que las tenemos aquí presentes, ellos salieron de nuestro país y cuando regresan ahora en una condición extrema, porque ellos regresan sin trabajo, endeudados, sin posibilidades de permanecer en un lugar seguro, eh, han pedido al gobierno ayuda. El gobierno instauró hace poco un sistema de ayuda para cada ecuatoriano de 3 meses aproximadamente. Se les da un bono, les dan dinero, les ayudan a conseguir posibilidades de trabajo o de emprendimientos personales, etcétera. Todo esto creemos nosotros que puede haber llevado al gobierno a decir, bueno, me voy a hacer cargo de los míos y tengo que ayudar a los míos. Pero también es la actitud del gobierno venezolano la que ha impulsado últimamente la crítica al gobierno ecuatoriano, también recibir, por ejemplo, a personajes poco agradables en cuanto al sistema de justicia de Ecuador que fueron a la posesión del presidente Nicolás Maduro. Todas estas cosas, al parecer, han ido sumando. Y esto hizo que el presidente nos sorprendiera con esta decisión que no está realmente transparentada en cuanto a qué exactamente es lo que se va a hacer. Si, por ejemplo, se va a empezar primero con la deportación de personas venezolanas que no se encuentran en regulación aquí en nuestro país. Creemos que esto no, porque no está citado en ningún lugar, pero hay la duda y la gente está preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Podré conseguir trabajo? ¿Podré seguir haciendo mis actividades? Y aquí en el país no se pedía tampoco este instrumento en el que se podía conocer el pasado judicial de los venezolanos que querían ingresar de forma regular. Han ingresado muchos de manera irregular y lastimosamente tú sabes que forman parte Sí, de bandas sí. que también están en este momento actuando en contra de la sociedad ecuatoriana
Y esto ha llevado también al gobierno, creemos nosotros, a este extremo de decir, bueno, aquí la cuestión se soluciona. Los que entraron al sistema de regularización se pueden quedar, pueden permanecer, pero aquellos que no se encuentran regularizados todavía y que tratan de ingresar de una manera irregular, lastimosamente no tendrán cabida y tendrán que regresar por el mismo camino que generalmente sabemos es la permeabilización de la frontera Claro. con Colombia. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Giselle, te pregunto, eh, para nadie es un secreto que muchos inmigrantes tratan de hacerse invisibles ante las autoridades acá en Estados Unidos para poder trabajar. Son muchos los que vienen en búsqueda del sueño americano. Así como muchos venezolanos han transitado cientos de kilómetros a lo largo del continente de norte a sur, en todos sus puntos cardinales. Buscan también en distintas latitudes esa esperanza, conseguir prosperidad. ¿Puede haber algún tipo de facilidad? ¿Existe una rigurosidad por parte de la autoridad migratoria para precisar a aquellos venezolanos o ciudadanos de otras naciones que estén haciendo lo correcto, salvo no tener un estatus legal? Porque sabemos que hay quienes quieren seguir trabajando, sabemos que hay quienes necesitan estar en algún país donde exista democracia, porque en nuestro país no lo existe. Pero, y no estoy aquí haciendo apología al delito, sino que quiero saber si se ha definido un poco esta política, de qué manera se puede instrumentar. Mira, sabes que nosotros aquí, por ejemplo, podemos hablar diariamente con muchas personas que han venido en condición irregular. Hablemoslo que no necesariamente entraron por frontera regular, pero que sí se quieren regularizar y consiguen trabajo. Y esto es algo que tú lo ves diariamente en restaurantes, por ejemplo, donde tienes 5 personas en el servicio de atención en el restaurante y de estas 5, 2 son de origen venezolano o de origen extranjero. ¿Consiguen trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar, porque la necesidad de trabajar y porque los valores que las personas que los contratan les pagan son inferiores a lo que costaría la contratación de un trabajador ecuatoriano. Eh, Esto, sin duda, molesta muchísimo a la sociedad interna, porque dicen, hay jóvenes que no encuentran trabajo, pero por supuesto, alguien que viene de fuera, obviamente le pagan la mitad. Aquí nuestro sueldo básico está en este momento en $460 al mes. Una persona extranjera, y lo decimos abiertamente porque sabemos que es la realidad, puede ganar entre 200 o $250 y esto le resulta de alguna forma beneficioso a quien es dueño de un restaurante, a quien tiene una peluquería, a la persona que realiza una construcción, por ejemplo, donde no tienen necesariamente que regularizarlos. Esto se ha venido dando en los últimos 3, 4 años y lo conocemos, todos lo sabemos. Lo que pasa, la diferencia es que nadie va a decir o a denunciar esto está pasando o esto está haciendo tal persona, etcétera. Pero con la ley que se vino en este momento, creemos que sí se puede vulnerar esta seguridad de alguna forma, ¿no? Que tenían hasta hace poco, pues personas venezolanas que estaban viniendo con la idea de que pueden enviar unos dolaritos a su familia en Venezuela. Yo conozco gente que trabaja aquí en peluquerías, por ejemplo, que vienen solos, viven solos, la pasan muy mal. Son personas que están generando dinero diariamente para poder enviar a Venezuela y para sostener a sus familias, y lo hacen de una manera muy honrada y digna. Y nos da mucha lástima saber que, por ejemplo, si esta ley se llega a poner ya mucho más activa, estas personas tal vez ya no puedan permanecer aquí, tengan que salir y están trabajando de una manera digna. Entonces, el proceso sería regularizarlos, darles opciones de que se puedan quedar, darles opciones también de que lleguen a un sueldo digno, porque no es justo que una persona que viene de fuera gane la mitad
porque no está regularizada cuando el sueldo normal aquí en nuestro país es de $460. No es justo para quien viene para que lo contraten por la mitad del sueldo. Entonces, quizá viendo la parte positiva también de esto, nos lleva ya a tomar acción, a sentar precedente para que la gente diga, estamos aquí, estamos sirviendo a la sociedad ecuatoriana, tenemos trabajo digno y queremos regularizarnos. Ayúdennos para poder hacerlo, ¿no? Y quizá esta sea una forma de llamar la atención también de la sociedad en general para que tomemos en cuenta que no podemos cegarnos a decir, no está pasando nada, está pasando mucho. Y si hay aquí personas venezolanas que han venido para buscar nuevas condiciones de vida y que nuestro país los puede favorecer, pues de alguna manera nosotros también hemos ido a pedir la misma ayuda en Estados Unidos, en Europa, especialmente en España, en Italia, cuando hubo la migración ecuatoriana, que también hubo migración ecuatoriana hacia Venezuela, se regularizó, se necesitó y se pidió ayuda. Así que de pronto es un momento crítico, pero también un momento de tomar decisiones. Giselle, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta crónica tan completa, tan descriptiva, con precisión de datos. Agradezco mucho al noble pueblo de tu país, en nombre de nuestros hermanos venezolanos. Y quiero destacar antes de despedirnos que no culpamos al gobierno de presidente Noboa por esta decisión. Sabemos que para sostener el bienestar de una población tiene que poner muchas cosas en la balanza y sobre todo en momentos como está atravesando el mundo. La culpa está en Venezuela, en Miraflores, por quienes toman la decisión en ese país, que le han dado la espalda al pueblo y que su pueblo reclama libertad y no la consigue en Venezuela, y por eso es que tiene una población que se ha dispersado a lo largo de todo el mundo. Giselle, muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a ti. Esperemos que las cosas siempre se den en bien. Que así sea, cúmplase. Feliz fin de semana, Giselle. Conversábamos Lo mismo. sí, con Giselle Jacome. Ella es periodista ecuatoriana, está en su país y nos ha dado esta descripción con una crónica de la perspectiva de lo que ocurre en su tierra natal, donde muchos venezolanos en estos momentos observan con incertidumbre lo que pueda suceder en el futuro, dada la decisión de cambio migratorio por parte del gobierno de esa nación